Y amado hermano, en la noche de hoy vamos a trabajar un tema el cual considero que es demasiado importante porque a veces ni cuenta nos damos de que podríamos estar tal vez cayendo en situaciones como la que vamos a trabajar en la noche de hoy. Así que ya sabe qué tiene que buscar. Su Biblia primeramente. Tiene que buscar un lápiz, una libreta, para que pueda estudiar las Sagradas Escrituras y puedan ser edificados juntamente con nosotros. Así que prepárese, amado hermano, que el tema de hoy sabemos que va a ser de bendición y va a ser de una manera muy edificante para todos los hermanos que puedan escucharlo. ¿Y cuál es el tema? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Amado hermano, vamos a hablar sobre el tema venciendo las adicciones. Sí, escucho bien. Venciendo las adicciones. Y ya yo sé que allá deben haber dos o tres creyentes diciendo, espérate, pero yo no tengo ninguna adicción, déjame cambiar porque ese tema no va conmigo. No, escuche bien, deme un tiempo. Por favor, preste atención con cuidado, que vamos a ver cosas muy interesantes que nos traerán para apoyo nuestro y aún para poder apoyar a personas que podamos tener a nuestro lado. Así que el tema de esta noche es venciendo las adicciones. ¿Y cómo es esto? Pues comencemos rapidito. Y lo primero que debemos decir y presentar es establecer claro que las adicciones no solamente se presentan tal vez con el alcohol o con sustancias controladas, amado hermano. Las adicciones se presentan en muchas formas distintas. Tan es así que aún los estudiosos y los científicos no definen con exactitud lo que es una adicción. Lo que sí ellos han podido identificar es que las adicciones tienen un comportamiento que provoca un factor compulsivo. Ya algo que es compulsivo, que no se puede controlar, no se puede aguantar. Un comportamiento con un factor compulsivo es lo que se han establecido hasta el momento, a la fecha de hoy. Ahora, para las personas que realmente sufren o padecen una adicción, o aún para las personas cercanas que son afectadas por la adicción de un ser querido, una persona cercana a ella, está muy claro lo que significa una adicción en los términos reales. ¿Por qué? Porque son los que lo viven constantemente y pueden ver las consecuencias y todo lo que conlleva una adicción. Ahora, una adicción podríamos decir que es una especie de dependencia, y escuche bien, una dependencia a una sustancia, puede ser una dependencia a una actividad, y escuche bien, puede ser una dependencia a una relación. Y ahí es que entramos, amado hermano. Cuando hablamos de adicciones no estamos hablando meramente de alcohol y de sustancias controladas ni nada de eso solamente. Una adicción es todo aquello que provoca una dependencia. Y hay tres principales: la sustancia, que es la que todo el mundo observa y señala constantemente. Hay una adicción a actividades, a cosas que se hacen. Y hay adicciones a relaciones personales. Ahora, una característica es que estas adicciones o estas dependencias a sustancias, actividades o relaciones personales, lo que hacen es que arrastran a la persona adicta lejos de todo lo demás que le puede estar rodeando. O sea, puede estar viviendo con todo tal vez lo necesitado y tener toda los suministros en su vida cotidiana. Sin embargo, la adicción
lo lleva a enajenarse y alejarse de todo lo demás que puede estar alrededor de él. Y está representada por unos deseos que consumen los pensamientos y estos deseos consumen los comportamientos de las personas. O sea, que es tanto, como dijimos, que es algo compulsivo, es tan, el aferro es tan fuerte que esos pensamientos y el comportamiento de las personas están consumidas solamente para eso y actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la cosa deseada o para comprometerse en la actividad deseada. O sea, que todo lo que hagan va dirigida con un fin y es conseguir lo deseado, conseguir la adicción y cada vez comprometerse más en la adicción. Y sépase bien que todo apunta a una sustancia, todo puede apuntar a una actividad y todo puede apuntar a una relación personal. Así que la adicción es todo aquello que te encadena y te ata y no te permite trabajar o darte cuenta de todas las demás cosas que puedes tener alrededor. Ahora, a diferencia de tal vez unos simples hábitos o influencias consumistas que podemos tal vez ver mucho en estos tiempos, las adicciones son literalmente dependencias con unas graves consecuencias en la vida real de la persona. Y esto lo que hace es que deteriora, afecta negativamente, esto destruye relaciones, destruye la salud física, esto destruye la salud mental y aún la capacidad de funcionar de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque la adicción no es otra cosa que un debilitamiento del ser humano en todo su ser íntegro, que conlleva cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo, la salud, con el alma, las relaciones interpersonales y con el espíritu, la relación con nuestro Señor y Jehová Dios. Así que en consecuencia, un adicto es una persona que es dependiente de la cosa que domina sus pensamientos y sus deseos. Y fíjese que ya estamos diciendo dependiente de la cosa que domina. Y quiero recalcar esto porque no es dependencia solamente a sustancias. Hay dependencia a actividades y hay dependencia a relaciones. Así que el comportamiento de esta persona es una dependencia a cualquier cosa que puede dominar sus pensamientos y deseos. Y lo que hace es que dirige su comportamiento y la pretensión de esa cosa se convierte en la actividad más importante de su vida. Podríamos tal vez tomar el ejemplo más simple del alcohol, que es uno que todos podríamos tal vez identificar. Usted no se ha dado cuenta que las personas que son adictas al alcohol pueden celebrar el cumpleaños de un niño que llega meramente a cumplir un añito de edad. Y en esa fiesta de cumpleaños para el niño de un añito de edad, lo más que abunda es el alcohol para que los adultos celebren. No se supone que el cumpleaños de un niño es para que el niño con sus amiguitos puedan compartir y celebrar su cumpleaños. ¿No le parece esto algo paradójico? Que en actividades que son para celebrar algo de un niño, lo que abunde es el alcohol para los adultos. ¿Por qué? Porque la persona está atada y ligada. Y usted dirá, pero yo no tomo, y que tengo eso en la cabeza, de que rápido señalamos
tal vez las cosas más comunes o más fuertes que podemos identificar. Pero permítame entonces, con todo respeto a usted, hacerle una pregunta. A usted como cristiano, como creyente, ahora viéndolo desde el punto de vista de acá, ¿qué tal a usted le va un día sin tomarse una tacita de café por la mañana? Vamos, dígame. Si usted se levantó en la mañana y no se dio su tacita de café, ¿cómo le funciona el resto del día? Estaremos entonces adictos a esa conducta de la tacita del café. Que no hay una buena mañana sin la taza de café. Que yo voy a hacer un ayuno para separarme para el Señor, pero en la mañana me tengo que tomar primero la tacita de café y después continúo con el ayuno. O sea, hay cosas que nosotros, sin darnos cuenta, amado hermano, nos convertimos o las convertimos en adicciones. Y entonces una mañana y un día no funciona porque no me doy mi traguito de café. Cuando debe ser que un día a mí no me funciona si yo no separo mi tiempo para estar relacionado con Jehová Dios. Amado hermano, yo creo que esa debe ser la única adicción del ser humano. La única adicción que debe tener el ser humano es poder levantarse y caer postrado a los pies del maestro cada día. Y que no haya nada que nos impida acercarnos a él y que no haya nada que se interponga y que yo haga todo mi esfuerzo para poder satisfacer mi necesidad de estar a los pies del maestro cada día de mi vida. Yo creo que esa es la adicción que nosotros como cristianos debemos tener. Cualquiera otra, sea el alcohol, sea cigarrillo, sea una relación personal, sea el yo tener que ir a hacer ejercicios. A veces hasta eso lo convertimos en una adicción, porque si no, no hay manera de yo poder manejar tal vez hasta mis emociones. Así que todas estas cosas pueden interponerse o adherirse a nuestra vida, amado hermano, como una adicción. Pero no se preocupe, que a lo que venimos a trabajar en la noche de hoy es cómo yo voy a vencer estas adicciones. Lo que yo sí quiero que usted tenga claro es que no es solamente sustancias, amado hermano, hay muchas cosas que podremos tal vez atachar a lo que es una adicción. Algunas personas ven la adicción como, muchos lo describen así, como una enfermedad. Y esta enfermedad, el sujeto o el adicto está afligido y tiene poco poder sobre la causa o el principio de su adicción. O sea, es algo que no lo puede controlar, sino que la adicción lo controla. Otros ven los comportamientos adictivos como una elección. No, es que el adicto, cada vez que se levanta, tiene la oportunidad de poder decir si va a continuar su adicción o no la va a continuar. Pero siempre elige mantenerse en la adicción. Hay personas que lo ven así, como una elección. Hay otras que lo ven como una enfermedad. Hay otras personas que consideran que la adicción es una predisposición. O sea que hay una personalidad adictiva dentro del ser humano hacia X o Y cosas. Hay otras personas que piensan o creen que las adicciones se pueden tal vez desarrollar a través de la exposición a los comportamientos adictivos de terceras personas, como familiares, como padres, como amistades. Si esas personas tienen comportamientos adictivos, pues yo puedo predisponerme y desarrollar esa adicción también. Ahora, en el caso de las adicciones físicas, como lo que es el alcoholismo o cualquier adicción a cualquier sustancia,
Muchos creen que la susceptibilidad de llegar a ser adicto es traspasada genéticamente. Si su padre tomaba mucho alcohol, se incorpora ese alcohol en los genes y cuando nace el niño, tiene en sus genes ya esa dependencia sobre el alcohol. Así que eso es otro tipo de pensamiento. Están también los que creen que la adicción es simplemente el resultado de comportamientos repetitivos. Lo hizo una vez y como le gustó, volvió y lo hizo hasta que se torna en una adicción. Hay otras personas que dicen que la adicción o esa dependencia física, más que física, es algo psicológico, que la persona tiene en su pensamiento o en su mente de que si no alcanza a satisfacer el consumo de esta sustancia, el consumo de esta actividad o el consumo de esta relación personal, su vida se va al piso. Ahora, lo que sí es real es que no importa desde el acercamiento o el punto de vista que trabajemos o queramos entender lo que es una adicción, la adicción conlleva todas las partes del ser humano. La adicción afecta el cuerpo, la adicción afecta el alma y la adicción afecta el espíritu de cada ser humano. Así que si hay una afección en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿cuál es la forma más correcta de trabajarla? Dígame usted. No hay otra que como Cristo Jesús la hacía cuando vino aquí en la tierra. Trabajar el cuerpo, trabajar el alma y trabajar el espíritu. Así que usted no puede tratar de trabajar o romper con una adicción, como dicen por ahí, rompiendo en frío la adicción, viéndolo desde el punto de vista físico solamente, porque hay unas ataduras en esa adicción psicológicamente y hay unas ataduras espirituales en las adicciones. Así que definir exactamente lo que se entiende por lo que es una adicción, amado hermano, no es algo simple para nada. Mucha gente en realidad asocia la adicción únicamente con el alcohol o el abuso de algunas drogas, pero amado hermano, estamos más que claros, como ya vimos, que los comportamientos adictivos van más allá de estos hechos. La clave de la adicción es una necesidad o una dependencia obsesiva y compulsiva hacia ya sea sustancia, objetos, relación, actividad o cualquier cosa. Hay personas que son adictas a comprar, qué sé yo, vamos a poner así, bolígrafos y necesitan tener todos los tipos de bolígrafos existentes. Eso es una adicción a los bolígrafos. Así que, y yo lo planteo desde cosas simples para que nos demos cuenta de hasta dónde puede llegar esto. La realidad es que la adicción es una manera que el enemigo se ha inventado para agarrar y atar a las personas y seguir hundiéndolas en su propia adicción, cada vez alejándolas más de la presencia del Señor. Así que conforme a esto, es realista y apropiado nosotros decir que cualquier cosa puede provocar adicción en un ser humano. Ahora, hay 6 indicadores que son claros en cuanto a las adicciones. Hay 6 indicadores y vamos a mencionarlos para que usted pueda tal vez identificar alguna adicción, X o Y adicción. Lo primero es que siempre hay un objeto de deseo. Ya siempre hay algo que yo deseo y quiero alcanzar. Puede ser la sustancia, esta puede ser la cosa, esto puede ser la relación que conduce a la adicción.
Puede ser alcohol, puede ser comida, puede ser el sexo, puede ser juego, puede ser pornografía, puede ser drogas o cualquier otra cosa que promueva unas ideas obsesivas y termine en comportamientos compulsivos que yo no puedo controlarlo porque necesito alcanzar esto. Así que esa es la primera característica o el primer indicador de una adicción. Otro indicador es una preocupación y es que esta obsesión con este objeto o con esta cosa provoca a mí una preocupación de yo tener que adquirirlo y poderlo tener en mis manos. Otra característica son comportamientos, lo que se conocen como comportamientos guiados. Y es que existe una compulsión por reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que provoca el comportamiento adictivo. Hay personas que dejan de ser adictos a una cosa y lo sustituyen por otra que es menos dañina, pero siguen siendo adictos. No han sido libertados, siguen en adicción. Lo que hicieron fue que cambiaron el objeto. Y esos son comportamientos guiados. También otra característica es la falta de control. O sea, yo no puedo hacer nada, tengo que alcanzarlo. Hay una pérdida de control de los pensamientos, hay una pérdida de control en los sentimientos, en las ideas. Y todo aparece de una forma que yo lo deseo. Incluso cuando un adicto intenta detener o cortar sus comportamientos adictivos, lo primero que pasa es que falla en el intento. Si usted lo hace por sus propias fuerzas, déjeme decirle su final desde ahora. Va a fallar. Va a fallar. ¿Por qué? Porque es que si la adicción llega a un punto que controla todo el ser humano. Otra característica, ¿cuál es? La dependencia. Y es que hay una dependencia respecto al objeto del deseo. Esta dependencia puede ser física, puede ser psicológica. Y solo esa cosa de satisfacer el deseo del adicto es como siempre vemos que es algo temporal. Porque yo puedo adquirir el objeto de mi adicción, satisfago el deseo ahora y tan pronto termino de satisfacer el deseo ya estoy pensando cómo poder volver a adquirirlo. Y la característica más dolorosa y tal vez más clara en cuanto a las adicciones son las consecuencias negativas de toda adicción. Porque es que la adicción siempre va acompañada de consecuencias negativas. Y tristemente, amado hermano, quienes sufren las consecuencias de una forma más fuerte de una persona adicta son sus seres cercanos, las personas que más pueden amarlo y las personas que más pueden tal vez ayudarle a salir de las adicciones son los que terminan siendo los que terminan viviendo las consecuencias negativas y terminan heridos. Así que una adicción no solamente afecta y cauteriza a un ser humano completo, sino que alacera a su comunidad más cercana como la familia. Así que un adicto, la realidad es que no de la noche a la mañana no se convierte en adicto a un objeto, sino que hay una progresión, van comportamientos y experiencias progresivas hasta que se convierte en una adicción con el pasar del tiempo. Y en la mayoría de las adicciones, el uso repetido de este objeto lo que crea es una tolerancia y que provoca cada vez necesito más y más y más. Y esto es lo que significa realmente una dependencia de un objeto. Así que cuando existe una adicción, hay un continuo deseo de más y más.
y se van entonces desarrollando lo que se conocen como etapas avanzadas de dependencia. Ahora, el efecto que los comportamientos adictivos tienen sobre el efectivo y sano funcionamiento personal son graves, amado hermano. O sea, las adicciones dañan el comportamiento del ser humano. Tiene que estar atado a algo en específico, no puede soltarlo, así que ya no es libre. Y lo otro es que la intensidad de la ansiedad producida por la sustancia o por el objeto cada día se agudiza y se agudiza más. A tal punto que, como ya mencionamos, cada vez necesitamos más y más y más. Y todo esto es como opera o presenta la adicción dentro del ser humano. Pero sepa, amado hermano, que sea física, sea psicológica o sea hasta espiritual la adicción, hay una manera de poder vencer toda adicción. Y sépase y esté claro que hay millones de personas en el mundo que han sido ayudadas y han podido recuperarse, y muchos de millones aún permanecen recuperados, o sea, que no caen otra vez en las adicciones. Así que hay una manera de poderlo trabajar, y lo interesante y lo hermoso es que aún las sagradas escrituras nos presenta cómo nosotros podemos trabajar las adicciones para ser libertados de cualquier tipo de adicción. Y es interesante ver cómo en Mateo capítulo 9, versículo 36, nos comienza a dar base para todo lo que vamos a entonces ver cómo yo puedo salir de estas adicciones. ¿Y por qué me presenta base? Vamos, Mateo 9:36 dice lo siguiente, haciendo referencia a Jesús. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una persona que está adicta a un objeto es una persona que está atada, es una persona que no tiene libertad. Y Jesús, cuando miró las multitudes, lo que tuvo fue compasión de ellas. Así que esta es la primera base. Sepa usted, amado hermano, que nuestro Dios es un Dios de misericordia y compasión. Y esa es la base sobre la que nosotros nos podemos parar para poder comenzar a vencer cada una de las adicciones. Tener en claro que nuestro Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Y esto nos da pie entonces a nosotros para comenzar a identificar que debemos admitir que somos incapaces de poder afrontar solos nuestras dependencias. Nosotros somos totalmente incapaces de vencer las adicciones, de poder vencer los problemas, y que nuestra vida se torna en algo ingobernable. ¿Por qué? Por las adicciones. Y eso nos hace a nosotros incapaces de poder afrontar las dependencias que podamos tener. Y lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Tal vez podría ser un panorama que pudiéramos identificar. Romanos 7, del 15 al 20, está Pablo mencionando y dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tal pareciera una persona que está en un comportamiento de vida del cual no desea tener, que le gustaría salir, pero no ha podido salir de ahí. Versículo 16 continúa diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí,
Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amado hermano, el mismo apóstol Pablo se presenta como una persona incapaz de poder afrontar o confrontar sus problemas de vida. Sin embargo, el salmista nos comienza a dar claves y en el Salmo capítulo 6, versículo 2 al 4, nos dice lo siguiente, y es lo que nosotros debemos comenzar a hacer y a dar pensamiento. El salmista, yo me imagino levantando su mirada al cielo diciendo, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. No tenemos otra cosa que darnos cuenta que somos incapaces de enfrentar nuestras dependencias, adicciones y problemas con nuestras propias fuerzas y levantar nuestra mirada al cielo y decirle a Jehová, ten misericordia, porque reconozco que tengo esta condición. El Salmo 31, versículo 9 y 10, nos dice el salmista, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. No tengo fuerzas. El salmista lo que está diciendo es ya no me quedan fuerzas con esta situación que estoy viviendo. Estoy en plena angustia. Ya la tristeza me ha abarcado todo mi ser. Ten misericordia, Jehová. El Salmo 38, los versos del 1 al 9, dice Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. O sea que si podemos estar viviendo una adicción, la adicción lo que hace es que crea un peso sobre nosotros y lo que hace es que nos va derribando. Y el salmista en el versículo 6 podríamos tal vez identificarlo diciendo que estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. O sea, tengo esta experiencia de vida de la cual quiero salir y no he podido. Y en el verso 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Delante de ti es que yo pongo el deseo de poder superar esta situación y mi suspiro, mi aliento de vida, tú eres quien lo mantiene. El salmista en el capítulo 44, versículo 15, 16, también dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Estoy ya avergonzado de esta situación. Y el Salmo 72, versos 12 al 14 dice, porque Él librará
al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres de engaño y de violen. O sea, que la vida del menesteroso que clame, la vida de la persona que esté en angustia, tal vez por estas adicciones, tal vez por estas dependencias que tenga, si usted está angustiado y levanta su mirada al cielo y clama delante de Jehová, sépase que tiene la misericordia de Jehová, porque dice que tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. El mismo Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Amado hermano, tenemos la promesa en la Sagrada Escritura que si nosotros reconocemos que somos incapaces de enfrentar nuestras dependencias y adicciones y clamamos a Jehová Dios dejándole claro, tú sabes toda mi situación. Tenemos la promesa, amado hermano, que este Jehová Dios misericordioso se levantará y nos ayudará a salir de ellas. Lo otro que debemos tener en cuenta es que nosotros, si estamos viviendo una adicción, tenemos que llegar a creer que hay un poder superior, haciendo referencia a Jehová Dios, que ese poder es superior a nosotros mismos. Y esa es la única manera en que podrá devolvernos el sano juicio. ¿Por qué el sano juicio? Porque, amado hermano, las adicciones por decirlo así, embrutecen, nublan la vista del ser humano. Y en en Marcos capítulo 9, vemos una experiencia muy interesante donde estaba Jesús caminando y llega un hombre trayéndole su hijo. Y dice que el hombre en el versículo 17, él dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje de los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, los discípulos trataron de echar fuera este espíritu y no pudieron. Pero ese no es el caso. Lo interesante es que la experiencia continúa presentando que se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y aquí comienza lo interesante en el versículo 21 de Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesús se voltea y le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre le contesta, desde niño. Y muchas veces, continúa el padre diciendo, le echan el fuego y en el agua para matarle. Y me llama la atención porque hay una pausa. Como que el padre seguía pensando en la situación de su hijo y tiene una expresión que tal parece que iba a continuar dándole explicaciones y se cansa de pensar de la situación de su hijo. Vemos un punto y una coma, vemos una pausa en esa expresión del padre. Hace una pausa de toda la situación y dice, cambia la línea de pensamiento. El mismo padre dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre está explicando las situaciones, la experiencia que lleva años en este muchacho que era desde niño y no había forma de sacar ese espíritu mudo de él. Y explica los detalles y de momento
recobra su aliento tal vez o su esperanza y le dice a Jesús, detiene toda la tragedia y le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oye, tienes que ya detener la tragedia que estás viviendo en las adicciones. Esa atadura que no te deja vivir, ya tienes que cambiar ya la mirada de esas adicciones y comenzar a mirar hacia la dirección correcta, que es hacia Jesús, que es hacia Jehová Dios el Padre, quien es misericordioso, y reconocer como el padre de este joven que dijo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí y ayúdame a salir de esta. En el versículo 23 Jesús le responde al Padre y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y me llama la atención porque es que Jesús siempre va directo al grano. El padre tenía una necesidad física y aquí sabemos hasta que espiritual en cuanto a su hijo. Pero el padre, aún dentro de su expresión, mirando ya a Jesús al maestro, le dice, si puedes hacer algo. Jesús le contesta, si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. Jesús siempre comienza a trabajar con la fe y el espíritu del ser humano. No hay clave mayor que esta para vencer las adicciones que comenzar a trabajar con la fe y el espíritu del ser humano. El versículo 24 continúa diciendo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, o sea, no lo dijo en voz alta, me imagino diciéndolo en voz alta para que todo el mundo lo escuchara, diciendo, creo, pero reconoce su debilidad y dice, ayuda mi incredulidad. No sé, amado hermano, lo que estamos viendo aquí es que parte de la estrategia de poder ser libertado de cualquier adicción y de cualquier atadura es yo saber que tengo a un Jehová Dios que es capaz de sacarme de donde estoy y ir delante del Padre sabiendo y diciéndole, yo creo que tú puedes hacerlo, ayúdame y ayúdame a mantenerme con la convicción de que tú lo puedes hacer. Así que no solamente veamos que somos incapaces de enfrentar nuestras situaciones, sino que acudamos a donde debemos acudir para que nuestros pensamientos sean aclarados. Tenemos que también nosotros resolver, o sea, darnos cuenta o comenzar a confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. ¿Cómo es eso? Vamos al Salmo capítulo 3, versículos 5 y 6. El salmista dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Yo tengo que saber que este Jehová Dios es todopoderoso y capaz y comenzar a descansar en esa fe de que Él puede sacarme de aquí. Debemos trabajar sin temor. Debemos hacer un inventario tal vez moral propio, minucioso y sincero. Y vemos que Jesús está trabajando un tema como este en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Y Jesús les dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y hay aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús lo que nos está diciendo es, vamos, evalúate tú mismo y sé sincero contigo mismo, porque Jehová Dios lo sabe todo, Él es el que escudriña aún
en nuestros corazones y ante Él no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Sé sincero contigo mismo para que puedas salir de donde estás. Debemos nosotros admitir ante Dios y ante nosotros mismos y aún ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Debemos aprender a confesar nuestras debilidades delante de Jehová Dios Padre y delante de personas de fe que pueden ayudarnos. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y continúa diciendo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros tenemos que saber que para poder salir de esto, que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios elimine todos los defectos de carácter. O sea, tengo que estar dispuesto a que Dios saque todos los defectos de carácter de mi ser para yo poder salir de las adicciones. En Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12 se nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, tengo que someterme a la voluntad de Jehová Dios para que Él trabaje con mi carácter y pueda libertarme de toda adicción. Debemos venir humildemente delante de Dios para que limpie nuestras culpas. Los apóstoles en Hechos capítulo 3, 19 dicen: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Usted quiere salir de la situación en que se encuentra. Usted quiere salir de la adicción que lo tiene apesumbrado y tumbado en el piso. Aquí se nos dice claro: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es un cambio de pensamiento, es de ir en una dirección y tornar tu mirada a otra y desviarte. Y convertidos, lo que quiere decir es transformados. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio. ¿Usted quiere tiempos de refrigerio? Trabaje con su arrepentimiento y conviértase de sus caminos. ¿Para qué? Para que Jehová pueda limpiarlo de toda culpa. Mediante la oración, nosotros debemos procurar debemos procurar mejorar, nuestro contacto consciente con Dios. En Mateo 26, versículo 39, hay una experiencia hermosa. Y dice: yendo un poco adelante, se postró su rostro, orando y diciendo, está Jesús en el monte Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que yo en oración debo comenzar a entender y a internalizar que la perfecta voluntad de Jehová Dios es la que me va a fortalecer y logrará que yo salga de la esclavitud, de la adicción en la que me encuentro. Amado hermano, en la Sagrada Escritura hay muchos consejos para nosotros librarnos de cualquier atadura o de cualquier adicción. Pero hago ahora un llamado a que todos los que somos firmes espirituales, tengamos la actitud correcta que nos enseña la Sagrada Escritura cuando estemos al lado de una persona con problemas de adicción de cualquier objeto. En Gálatas 6, capítulo 1, versículo 2, está Pablo dando algo maravilloso. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amado hermano, el llamado a nosotros como iglesia es que si yo estoy firme y he podido fortalecer mi vida espiritual, cuando me encuentre con la situación de una persona, yo no debo entrar en dimes y diretes. Yo no debo entrar en señalamientos, sino que debo entrar con la actitud, con la ley de Cristo, que es la de sobrellevar las cargas de los unos, las cargas de los otros. Esa es la ley de Cristo. Nosotros estamos llamados a restaurar con espíritu de mansedumbre, nos dice la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que una vez esta persona pueda salir de la adicción en la que se encuentra, amado hermano, podamos levantar nuestras manos al cielo, alabar y glorificar a Jehová Dios, quien es el único que puede libertar verdaderamente a todo ser humano de cualquier adicción. Yo creo que la escritura es clara de que sin Dios nada podemos hacer. La escritura es clara que la única manera de poder romper con cualquier adicción es acercándome ante Jehová Dios, ante su trono de la gracia, para que Él comience a trabajar con mi espíritu. Y así por medio del espíritu pueda alcanzar mi alma y anivele mis emociones, para que luego las emociones se vean reflejadas en mi cuerpo y el cuerpo pueda ser sanado. Si invertimos el proceso o buscamos hacerlo de alguna otra forma, amado hermano, vamos a perder el tiempo. Trabajemos con el espíritu, con esa relación, esa conexión del ser humano con Dios, para que el alma, las emociones puedan ser niveladas y sustentadas, y eso pueda ser entonces un reflejo en el cuerpo, provocando la sanidad del mismo. Así que el reto está lanzado a la iglesia de hoy. Usted es iglesia, dele la mano y el apoyo a cualquier persona que esté en adicción para que pueda salir de ella y así el nombre de Cristo Jesús sea nuevamente exaltado y glorificado. Le damos gracias al Señor por su palabra, por el consejo de esta noche, de poder ser libertado de cualquier adicción.